Hola chicos, vamos a ver la función exponencial. Primero vamos a ver dónde está definida. Esta función la definimos de los reales a el intervalo desde el cero sin incluirlo al infinito positivo. Recordemos que el conjunto de partida se relaciona con los valores de x y el conjunto de llegada con los valores de f de x o y. Esto quiere decir que x puede tomar cualquier valor real, pero los resultados que yo obtenga van a estar dentro de este intervalo. O sea, nunca va a ser cero y tampoco voy a tener valores negativos. La regla de asignación de la función exponencial es a elevado a x. ¿Ya? Así que tengo aquí potencias. Esta base a no puede ser cualquier valor. Esa base tiene que ser un real positivo, pero no puede ser el valor 1. ¿Ya? Ese uno se resta como quitarlo con un signo menos o con un backslash, ya que puede también aparecer así en algún libro. ¿Por qué no puede ser uno? Porque si la base es uno, cuando yo reemplace uno elevado a cualquier valor que yo le dé de los reales, siempre el resultado es uno, por lo tanto me da la función constante. Ya, veamos un ejemplo, o sea, dos ejemplos de funciones. Supongamos tengo f de x, vamos a colocar 5 elevado a x y voy a colocar otra función g de x que va a ser un tercio elevado a x. Fíjense que las bases en este caso, que son 5 y un tercio, cumple con que son valores reales positivos, así que estoy bien con el A. Encontremos, calculemos f de 2, eso quiere decir que donde está la x voy a reemplazar un 2, así que me va a quedar 5 elevado a 2 y eso es 25. Y en g de x calculemos la imagen de g de menos 3. Cuando x vale menos 3, me va a quedar un tercio elevado a menos 3. Recordemos que el menos en la potencia lo que hace es invertir la fracción. Por lo tanto, me va a quedar 3 partido por 1, que eso es 3. Y no olvidemos de que todavía no lo hemos elevado a 3. Y 3 elevado a 3 me da 27. Y nos podemos fijar que los valores de x que yo busqué son 2 y menos 3, que es un número real. Y los resultados que me dieron, 25 y 27, están dentro del rango que son valores mayores que 0. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que por eso tenemos un plano cartesiano acá al lado, es graficar la función exponencial para ver qué forma tiene. Pero vamos a distinguir dos casos. Distinguiremos dos casos y que estos casos dependen del valor de A. Vamos a ver el caso 1 cuando A es mayor que 1 y vamos a ver un caso 2 cuando el A es mayor que 0 pero menor que 1. Fíjense que en estos dos casos cumplo con que son reales positivos y nunca estoy ocupando el 1. Ya, veamos el caso 1. El caso 1 donde el A es mayor que 1. Ya, vamos a tomar tres funciones. F de x, que vamos a colocar 2 elevado a x. Vamos a graficar un g de x, que vamos a 3 elevado a x menos 1. Y vamos a graficar un h de x. ¿Qué color podemos ocupar que se vea? Este que está acá. Un h de x que va a ser 2 elevado a x más 3. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido con las tablitas, porque ya hemos visto otros videos anteriormente de qué es lo que uno tiene que hacer aquí, para no demorarnos tanto. ¿Ya? Aquí tengo mi x y mi f de x. Y acá tengo mi x y mi g de x. Ya. Voy a tomar para las tres tablas los mismos valores. Voy a ocupar el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. No, 0, 1, sí, 0, 1 y 2. Acuérdense que x puede ser cualquier real, así que está bien que tome esos valores, no hay ningún problema. Aquí tengo el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a ocupar los mismos. Y acá igual. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ya. Me quedaron medio chiquitas las tablas, pero bueno. Entonces, voy a reemplazar el primero.
Cuando tengo f de menos 2, esto me queda 2 elevado a menos 2. El menos me invierte el número, así que me va a quedar un medio elevado a 2 y eso es un cuarto. Y un cuarto en decimal 0,25 para que sea más fácil para graficarlo. F de menos 1, 2 elevado a menos 1, eso me va a dar un medio y un medio en decimal 0,5. Fíjense acá, 2 elevado a x, cuando x vale 0, me va a quedar 2 elevado a 0, que es... Ay, perdón, me está cogiendo 4. 2 elevado a 0, vamos a escribir f de 0, 1. F de 1, 2. Y f de 2, 4. Veamos g de x. G de menos 2, esto es 3 elevado a menos 2 menos 1. Entonces, esto es un tercio al cuadrado menos 1. Esto es un noveno menos 1. Y en la calculadora, si ustedes lo colocan, esto les va a dar alrededor de aproximadamente menos 0,88. Pero vamos a dejar un solo decimal, así que vamos a colocar menos 0,9. Lo pueden corroborar con la calculadora. Luego, cuando hagamos g de menos 1, me va a quedar 3 elevado a menos 1 menos 1. Esto es un tercio menos 1. Esto les va a quedar aproximadamente, o en realidad les va a quedar, menos 0,6 periódico. Así que lo vamos a dejar como menos 0,7. Como periódico es 0,66666. Después, 3 elevado a 0 me da 1 y 1 menos 1, 0. 3 elevado a 1 me da 3, menos 1, 2. Y 3 elevado a 2 me da 9, menos 1, 8. Y en el h de x, fíjense que h de x con f de x son muy parecidas. La única diferencia es que después de reemplazar el valor de x, tengo que sumar 3. Por lo tanto, como son los mismos x, mis f de x, lo único que van a variar es que tengo que sumarle 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar 3,25. Aquí me va a quedar 3,5. Aquí me va a quedar 4. Aquí me queda 5. Y aquí me queda 7. Lo pueden corroborar con la calculadora. Entonces, ahora vamos a graficar en nuestro plano cartesiano. Acuérdense que estos son puntos x, y. En x voy entre 2 y menos 2, así que aquí voy a separar de 4 en 4. Menos 2, menos 1, 1 y 2. Y en el eje y tengo el máximo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Voy a ir de 1 en 1 aquí. Voy a estar el 4. Ya. Y en la parte negativa, con el menos 1 creo que me basta, sí. Ya. Entonces, f de x, vamos a tener el menos 2,025. Ya. Entonces, fíjense que aquí tengo el 1, ahí tengo que tener el 0,5 y por aquí debe estar el 0,25. Así que es bien pegadito al eje x, por ahí. Después tengo el punto menos 1,05. Aquí está el menos 1 y el 0,5 en la mitad del cuadrito. Hoy en día a mí no ando muy con mucho pulso. Después tengo el 0,1. Después, cuando vale 1, la imagen es 2. Tendría que ser aquí. Y cuando vale 2, la imagen es 4. Y la gráfica de la función exponencial es algo así. Este es mi f de x. Esa forma tiene. Crece muy rápido, hacia la derecha en este caso, y fíjense que los valores menores, muy pequeños, se va acercando mucho al eje x. Veamos, ¿existe algún valor de x en donde, o un valor de una potencia en donde el resultado me dé 0? Me voy a dar cuenta que no, que eso nunca pasa. Por lo tanto, esta función nunca toca el 0. Se acerca mucho, 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 pero nunca lo toca. Eso quiere decir que aquí existe una asíntota. ¿Qué es una asíntota?
Vamos a escribir al tiro aquí la definición. Una forma como de recordarlo, la asíntota es una recta a la que la función se acerca mucho, pero nunca la toca. Nunca va a tocar a esa recta. O sea, quiere decir que aquí existe una recta que es justo el eje X, una recta horizontal. A esa recta se le llama y igual 0. Entonces la recta y igual 0 es la asíntota de f de x. Asíntota de f de x. Siempre que yo tengo estas rectas a las que se acerca mucho y que nunca toca, y esta recta es horizontal, es y igual a algo. Para f de x es y igual a 0. Vamos a entender al tiro cuando vea las otras dos funciones. Veamos g de x. Cuando x vale menos 2, g de x es menos 0,9. Ya debe ser por aquí. Un poquito más arriba de menos 1. Después cuando vale menos 1, dice menos 0,7. Por aquí. Después tengo el 0,0. Después tengo el 1,2. Y después tengo el 2,8. Entonces voy a tener esta gráfica para g de x. Y fíjense que esta recta en este caso se acerca mucho, mucho, mucho al 1, pero el 1 es el que nunca toca. Por lo tanto, perdón, el menos 1. Por lo tanto, la asíntota de g de x es la recta y igual a menos 1. Y igual a menos 1 es la asíntota de g de x. Veamos qué pasa con h de x. Tengo menos 2, 3,25 y tengo el 1, el 2, aquí tengo el 3, por aquí debe estar el 3,25. Después tengo el menos 1, 3,5. Aquí tengo el 3, por aquí debe estar el 3,5. Después tengo el 0,4, el 1,5, por aquí, y el 2,7. Entonces tengo esta gráfica para la... Me quedó muy fea. Para h de x. Ya. Entonces, aquí uno se puede preguntar cuál es la asíntota de h de x. Y el número al que se acerca mucho pero nunca toca es cuando y es igual a 3. Entonces, y igual a 3 es la asíntota de h de x. Entonces, si uno se pone a mirar y se fija que para f de x es y igual a 0, para g de x es y igual a menos 1 y para h de x es igual a y igual a 3, y nos ponemos a ver las gráficas, nos damos cuenta que la asíntota yo la puedo ver fácilmente en la función. Fíjense que acá estoy sumando o restando 0, asíntota i igual a 0. Aquí estoy restando menos 1, asíntota i igual a menos 1. Y aquí estoy sumando 3, asíntota i igual a 3. Por lo tanto, el número que está acá, sumando o restando, ese que está aquí, este valor y este valor, que es 0, son las asíntotas. Son asíntotas horizontales. Por eso uno la escribe como i igual a un valor.
Ya. Lo otro también es que habíamos visto que este era el caso 1 cuando el A es mayor que 1. Acuérdense que el A es la base de esta potencia. Aquí tengo base 2, aquí tengo 3 y 2, por lo tanto son valores que son mayores que 1. Y otra cosa importante, si nosotros vemos estas funciones son crecientes, que como lo puedo ver, cuando yo miro mis tablas, los valores de x, cuando uno las coloca ordenadamente, van aumentando, van creciendo, y las imágenes también van aumentando. Por lo tanto, son funciones crecientes. Así que el caso, cuando a es mayor que 1, lo que a mí me está diciendo que son funciones crecientes. Ya, eso quiere decir que basta con que yo mire sin graficar nada, o sea, no es necesario que yo grafique. Yo puedo saber inmediatamente, la base es mayor que 1 es una función creciente. Estoy viendo qué es lo que sumo o resto afuera. Eso me va a decir mi asíntota. Y también lo que es muy fácil de ver es cuando corta al eje Y. Recordemos que el corte en el eje Y es cuando X es igual a 0. En este caso, el punto es 0,1. En este caso acá el 0,0 y en este caso de acá es el 0,4. Entonces yo mirando la función, si yo evalúo el x cuando x es igual a 0, yo voy a tener inmediatamente el corte en el eje Y. Perdón que aquí me borré una letra. Entonces cuando x vale 0, obtengo la imagen, ese es el corte en el eje Y. Lo que esté sumando o restando afuera va a ser la asíntota. Y mirando la base de esta función exponencial, yo puedo saber si es creciente o no. Y lo otro importante es saber el dominio y el recorrido. Para la función f, vamos a escribir por aquí, del dominio de f, dijimos siempre que el dominio de la función exponencial es todos los reales, y eso no va a cambiar. Pero mi recorrido en este caso va a depender de la asíntota. La asíntota me va a mandar cuál es mi recorrido, porque los valores de y que yo utilizo son desde el 0 sin incluirlo hacia el infinito positivo. Desde el 0 sin incluirlo al infinito positivo. Veamos g de x. Perdón, el dominio de g. Dominio de la función g, todos los reales, y el recorrido va a ser desde la asíntota. La asíntota es menos 1. Desde el menos 1 sin incluirlo al infinito positivo. Y por último, h de x, el dominio de h, todos los reales, y su recorrido, vamos a ponerle dos puntitos, y su recorrido es desde la asíntota. ¿Cuál es la asíntota? Desde el 3. Por lo tanto, es sin incluir el 3 hasta el infinito positivo. Entonces, no es necesario que yo haga la gráfica, sino que basta con solamente mirar la función y yo puedo sacar toda esa información. La gráfica es para que ustedes se guíen. Ya. Caso 2. Segundo caso. Cuando la era mayor que 0, pero menor que 1. Veamos un f de x. Vamos a darle una expresión algebraica. F de x igual a 1/2 elevado a x y le vamos a restar 2. Como yo me doy cuenta que es el caso 2, es porque la base ahora es un medio 0,5. Acuérdense, un medio, que es mi A, y ese A es 0,5, y el 0,5 es un número que está entre 0 y 1. Por lo tanto, aquí nos vamos a dar cuenta qué es lo que va a variar en mi gráfica. Como ya vimos recién, la asíntota debería ser menos 2. Asíntota debería ser y igual a menos 2. Y ahí vamos a ver inmediatamente qué es lo que va a suceder. Ocupemos los mismos valores de delante, x y f de x. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ya. F de menos 2 me va a quedar 1/2 elevado a menos 2 y esto hay que restarle 2. El negativo lo va a invertir, 2 elevado a 2 menos 2, esto es 4 menos 2 y eso es 2. F de menos 1 me va a quedar 1/2 elevado a menos 1 menos 2, esto lo vamos a dar vuelta, 2 menos 2, 0. F de 0 me va a quedar 1/2 elevado a 0
menos 2, 1 medio elevado a 0 es 1, menos 2, me va a quedar menos 1. Después fíjense que voy a tener f elevado, o sea, f de 1, vamos a hacerlo por aquí, f de 1 me va a quedar 1 medio elevado a 1 menos 2. Esto es 1 medio y 1 medio es 0,5. 0,5 menos 2 menos 1,5. Y f de 2 me va a quedar 1 medio elevado a 2 menos 2. 1 medio al cuadrado es 1/4 menos 2. Esto es 0,25 menos 2 menos 1,75. Lo pueden corroborar con la calculadora. Vamos a colocar un poquito más abajo este 2. Menos 1,75. Ya. De nuevo aquí voy a tener menos 2, menos 1, 1 y 2. Y acá eso sí voy con valores más pequeños, así que voy a colocar aquí el 1, 2, menos 1 y menos 2. Entonces, vamos a graficar con otro color para que se vea mejor. Ya. El menos 2,2 tiene que estar aquí. Menos 2,2. Después tengo el menos 1,0. Después tengo el 0, menos 1. Después tengo el 1, menos 1,5. Aquí tiene que estar el menos 1,5 entre el menos 1 y el 2. Y después, cuando x vale 2, y 1,75. 1,5, aquí tiene que estar el 1,75. Entonces, la gráfica, uy, aquí me va a quedar medio chueca porque estoy al revés. A ver. Uy, qué chueca ando hoy día. Ya, pero ustedes saben que cómo debería quedar más bonita. Ya, esta es mi función f de x. Y efectivamente, si ustedes se dan cuenta, aquí yo voy dando valores más negativos, o sea, perdón, positivos, los resultados se van a acercar mucho a la recta y igual a menos 2, porque esa es la asíntota. Y igual a menos 2 es mi asíntota. El corte en el eje Y es el punto 0, menos 1. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjense que cuando voy aumentando los valores de x, los de f de x o y van disminuyendo, por lo tanto estas son funciones decrecientes. Y eso solamente me voy a dar cuenta mirando el a. Si yo miro que el a es un número entre 0 y 1, es una función decreciente. Y nos falta ver el dominio de f, que siempre en la función exponencial son todos los reales, y el recorrido de f es desde la asíntota, desde el menos 2 al infinito positivo. Ya, entonces basta con que yo vea mi expresión algebraica y yo inmediatamente voy a saber cuál es la forma que va a tener esta función sin tener que graficarla. A ver, hagamos un ejercicio donde vamos a ver la gráfica, o sea, perdón, la función exponencial. Supongamos f de x, vamos a colocar un quinto elevado a x menos 2. Y vamos a calcular todo lo que vimos recién, pero sin necesidad de hacer el gráfico. Lo primero, como el a es un quinto, a es un quinto, y un quinto es 0,2, y eso es un número entre 0 y 1, yo sé que es una función decreciente, inmediatamente. También sé cuál es su asíntota. Su asíntota es y igual a menos 2. O también puedo escribir asíntota horizontal menos 2. Porque inmediatamente yo sé que es un i igual a algo. Entonces coloco asíntota solamente i igual a menos 2 o puedo colocar asíntota horizontal menos 2.
corte eje Y, voy a calcular f de 0, por lo tanto va a ser 1/5 elevado a 0 menos 2, y eso va a ser 1 menos 2, y eso es menos 1. Así que es el punto 0, menos 1. Y puedo saber el dominio de f, todos los reales y el recorrido de f desde la asíntota que ya calculé, sin incluirla, hasta el infinito positivo, coma, infinito positivo sin incluirlo también. Entonces, basta con que yo mire esto e inmediatamente voy a poder saber cuál es el número. ¿Ya? Bueno, espero que les haya quedado claro. Cuídense, que estén bien. Chau.